gracias damos al Señor que nos permite llegar el día de hoy. Para juntos poder alabarle, exaltarle, bendecir su nombre. En la mañana estaba meditando sobre qué significa la resurrección para mi vida. Hablo de manera personal y espero que usted también lo entienda así. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para mi vida? Y mientras estaba orando, se me vino un recordatorio que está en Zacarías. No lo leas, lo voy a narrar nada más. Pero quiero que usted entienda, a mí me impactó grandemente, no porque no lo supiera, lo he leído muchas veces, Zacarías capítulo 3, donde dice que el sumo sacerdote Josué estaba delante del Señor. Y estaba Satanás a la derecha acusándolo, porque dice que el sacerdote llevaba vestiduras. Hablo del sumo sacerdote, no era cualquiera, era el sumo sacerdote, y estaba llevando vestiduras viles, dice la Biblia. Y esa palabra viles en el hebreo original quiere decir lo más putrefacto que puede existir sobre la tierra. ¿Sí saben lo que es la palabra putrefacto? De putrefacción, de asqueroso, de nauseabundo, que no se puede tolerar. Dice que a eso se refería. Así estaba vestido el sumo sacerdote Josué. Y Satanás con toda razón lo estaba acusando a Josué. Lógicamente, ¿cómo puede estar delante de la presencia de Dios vestido de esa manera? Pero ¿sabe qué? Dios ordena que al sacerdote Josué se le quiten esas vestiduras y les dio vestiduras nuevas. Y no solamente le da una vestidura nueva de lino fino, que creo todos saben lo que significa, eso lo hemos explicado cuando hablábamos de Apocalipsis, sino que además le pone una corona, hermanos. Eso es extraordinario. No sé si usted entiende. Con toda razón Satanás lo estaba acusando como me acusa a mí y te acusa a ti muchas veces, día tras día. Pero saben que solamente por la resurrección de Jesús es que nuestros vestidos son renovados, son cambiados. Y eso nos tiene que llevar a nosotros ¿a qué? A rendirnos delante de Él. Eso nos tiene que llevar a amarle a Él. ¿Cómo es posible que alguien como yo, Él todavía me siga cambiando mis vestiduras? Que yo mismo me voy como un puerco y me revuelco ahí. Tendríamos que decir: Señor, de una vez termine de cambiar este corazón, para ya no regresar a la rebeldía, para ya no regresar al orgullo, para no regresar a la autocomplacencia, para no regresar a lo que antes yo hacía, para no regresar al chisme. Podríamos seguir mencionando. Yo creo que usted entiende el sentido, sino que pueda vivir para tu gloria, en agradecimiento. No porque me pese hacer lo que yo hago, sino agradecido. Porque cuando uno está agradecido, no importa lo que tú estás llevando, esa cruz que vamos a llevar, porque todos tendríamos que llevar nuestra cruz. Y la misma Biblia nos habla de ello. Tomad vuestra cruz, cada quien. Y eso se lo he explicado en otras oportunidades. La cruz no es la esposa, no es el esposo. No, nada de eso. Y yo no voy a desarrollar porque eso lo he visto en otros. Si no, en otro momento tal vez hablaremos de eso. Eso no es la cruz. Hermanos, cuando yo comencé a recordar Zacarías capítulo 3, le di la leída, simplemente había terminado de orar. Volví a caer de rodillas y dije: Señor, es demasiado para mí. Eso es lo que significa la resurrección, porque es por su resurrección que mis vestidos y tus vestidos son hechos nuevos. Es por la resurrección de Jesús que somos dignos de siquiera acercarnos a Él. Somos dignos de cantarle. Aunque nosotros escuchamos que aún los artistas cantan
ese canto, por ejemplo, Aleluya, que es bastante conocido, aún los artistas que no son cristianos lo cantan. Eso no significa que Dios está muy contento y recibiéndolo de ninguna manera. Si sus vestiduras no han sido lavadas por la sangre de Jesús, esa alabanza ni siquiera llega ni al primer cielo. Necesitamos tener una comprensión clara, hermanos, de lo que hizo Jesús a nuestro favor. Necesitamos comprender que Él pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. En una oportunidad yo les ponía el ejemplo. Imagínate que tú debes tu deuda. Te enfermaste del COVID, vamos a suponer. Te tienen intubado. Te tienen que tener intubado y tienes que pagar el oxígeno y estás un año pegado a ese oxígeno. ¿A cuánto crees que va a ascender tu deuda? ¿A 100 pesos? ¿Tal vez a 1,000 pesos? ¿Tal vez a 10,000 pesos? Un año intubado. ¿Tal vez 1,000,000 de pesos? No. Probablemente lleguen unos 50, 60 millones de pesos porque estás con oxígeno día y noche, las 24 horas, todo el año. Una deuda impagable para la mayoría de nosotros. Y si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto debes? Debo 50 millones de pesos. Yo lo voy a cancelar. Estoy seguro que si te llama a las 3 de la madrugada, hey, fulanito, quisiera que vengas a mi casa. ¿Vas o no vas? No importa la hora que te llame, pero lo haces por agradecimiento por todo lo que Él te ayudó para pagar. ¿Sí o no? ¿Somos conscientes de eso? Piénselo usted. Entonces ponga una deuda impagable que fue pagada por Cristo. ¿Estás dispuesto a obedecerle a la hora que sea? Queda una gran interrogante para que usted. ¿Qué significa la resurrección para tu vida? ¿Qué significa la resurrección para tu vida? ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿Recuerden? ¿Sí? ¿Recuerden que estamos siguiendo a Jesús o no? Estamos siguiendo a Jesús en el camino a Jerusalén. Vamos a Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 1 al 12 vamos a estar viendo. Y el título para hoy es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy es domingo de Pascua y hemos pasado varias semanas siguiendo a Jesús y a sus discípulos en este camino. La semana pasada, el domingo pasado, fuimos testigos de la entrada triunfal de Jesús allí en Jerusalén, lo que se denomina como el Domingo de Ramos, ¿recuerdan? Es lo que estuvimos viendo. Pero han sucedido muchas cosas, hermanos, en esta semana. Entre el Domingo de Ramos y hoy, que es el Domingo de Pascua, han sucedido varias cosas. Toda esta semana a menudo lo llamamos Semana Santa. Y quisiera que me permitan, mis amados hermanos, recapitular algunos eventos que han pasado en esta Semana Santa. El lunes y martes, el conflicto escaló entre Jesús y los líderes religiosos. El miércoles, Judas, esté atento porque después dice, es que no recuerdo nada, me dice alguien por ahí. Estemos atentos para poder recordar. Y hago esta explicación para llegar a donde vamos a llegar hoy día. El miércoles, recuerden, Judas se reunió ¿con quiénes? Con todos los líderes religiosos, ¿recuerdan? ¿Y qué? Y él se dispuso ¿a qué? A traicionar a Jesús. El jueves, Jesús se reunió con sus discípulos, ¿en dónde? En el aposento alto, claro, la última cena, ¿verdad? Que tuvo con sus discípulos, ¿sí recuerdan? Y después de la cena incluso entonaron un himno, dicen las escrituras. Compartió pues entonces con ellos la última cena.
Más tarde, esa misma noche, estaba hablando de jueves, esa misma noche, mientras estaba orando en Getsemaní, fue arrestado. ¿Recuerdan ustedes cuando vinieron por Jesús? Temprano, en la mañana del viernes, Jesús fue juzgado por Pilato y fue sentenciado a muerte, lo que veíamos el viernes justamente, lo estudiamos acá, ¿recuerdan? ¿No? Y el viernes, ¿qué pasó? Si ya fue sentenciado a muerte, pues el mismo viernes fue crucificado, muerto y sepultado por la tarde. El sábado, un sábado como ayer, que llaman sábado de gloria, fue un día de descanso. Y así por fin llegamos al domingo. Domingo por la mañana. Ya estamos ubicados ahí, en todo este camino. Domingo por la mañana. Solamente habían pasado 7 días desde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero habían pasado muchas cosas en ese intervalo. Imagínense por un momento, hermanos, cómo se sintieron los discípulos en ese instante. Ellos estaban desde luego en estado de shock por lo que había pasado el jueves y el viernes, ¿sí o no? ¿O estaban muy tranquilos? Claro que no. Estaban de luto, hermanos. ¿Qué pasa cuando alguien está de luto? ¿Está muy contento? Qué padre que murió mi familia. ¿Así decimos? No. Estaban de duelo por su Señor, por su amigo. Y es más, dice que ellos, los discípulos, se escondían porque estaban temiendo también por su propia vida. Porque ustedes recordarán, no había nadie con Jesús cuando fue crucificado. ¿Recuerdan ustedes esa parte? Se habían ido, se habían corrido. Hermanos, Jesús les había advertido que en el camino a Jerusalén era un camino de sufrimiento, un camino que les llevaría a Él, a la cruz. Pero de alguna manera los discípulos todavía no les había caído el 20. No habían entendido, pero hoy domingo por la mañana, al fin llegó este día. Ellos no lo esperaban, de hecho. Pero saben una cosa, todo estaba a punto de cambiar. Dicho esto, ya encontraron, creo, las escrituras, ¿verdad? Ya estamos listos. Vamos a las escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 1 hasta el versículo 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? De ahí viene nuestro título. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, fíjese bien, es necesario, eso es importante, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mire la secuencia. Es necesario que sea entregado en las manos de hombres pecadores, que sea crucificado y después que resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos y solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amado Padre, una vez más nos acercamos ante tu presencia gloriosa en el nombre de Jesús.
Hoy nos hemos reunido tu pueblo, Señor, para poder celebrar por la resurrección de tu Hijo amado. Te suplicamos que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo esté obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos para que nuestro corazón no esté buscando a Jesús entre los muertos. Ayúdanos a tener una comprensión clara de tu palabra y en base a ello nosotros podamos responder conforme a lo que tú nos pides. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es una gran pregunta. Normalmente, fíjense bien, normalmente nosotros no andamos buscando a los muertos entre los vivos, ¿sí o no? A mi abuelita, que ya lo enterramos hace 800 años, no voy a buscar por la colonia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Es cierto o no? Pues sí. Entonces, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Es como si yo hoy día estuviera buscando a un amigo que sé que está vivo y me vaya allá al Panteón Santa Catalina y me ponga a buscar ahí. ¿Qué dirían? ¿Está bien? No, este está loco, ¿qué le pasa? ¿Qué onda con él? ¿Cierto? Entonces, esa es la pregunta que los ángeles le plantearon a las mujeres. ¿Por qué buscas a los vivos entre los muertos? ¿O por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es la pregunta a estas mujeres que acudieron a la tumba de Jesús aquella primera mañana de Pascua. Y es la pregunta que me gustaría que consideráramos también en esta mañana. Así que empecemos nuevamente. Vamos versículo 1 para ir despacito y ahora sí desarrollarlo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Fíjense bien, el Viernes Santo, inmediatamente después de la muerte de Jesús, José de Arimatea, que era un hombre acaudalado, un hombre de dinero, pidió permiso para enterrar el cuerpo de Cristo en una tumba de su propiedad. Y ahí se cumple que fue enterrado entre los ricos, justamente, no porque Jesús tuviera tanto dinero, no lo tuvo aquí en este mundo, lo sabemos, pero fue José de Arimatea quien solicitó el permiso respectivo y llevó el cuerpo y lo enterró en una tumba de su propiedad. Así que las mujeres que habían estado acompañando a Jesús, ¿qué hicieron? Comenzaron a seguir a José para ver dónde iban a poner el cuerpo de Jesús. Ellas vieron la tumba y ellas vieron cómo el cuerpo de Jesús fue puesto allí, cómo pusieron esa gran piedra allá en la puerta de esa tumba. Ellas lo ubicaban perfectamente. Las tumbas en ese entonces no era como acá, que tal vez te equivocases, vas al panteón, pero hay muchas filas y están muy cerquitas, ¿no? Muchas filas con números, etcétera. Y oye, ¿en qué fila eras? Ay, que no me acuerdo, a ver, vamos a buscar. No. Allá eran lugares separados, estaban incluso dentro de propiedades de ellos. O sea, era fácil identificar. Sí, me explico, era bastante fácil. El sábado, estas mujeres descansaron, era el Shabbat, era el día de descanso, el día de reposo. Así que en obediencia al mandamiento, ellas descansaron, no hicieron nada. Pero el domingo en la mañana, ¿qué hicieron las mujeres? Temprano, porque las mujeres son así, siempre se levantan muy temprano a hacer esto, aquello y lo otro, siempre. Se levantaron por la mañana y dice que se dirigieron ¿hacia dónde? Hacia la tumba de Jesús. Lo acabamos de ver. Y Lucas nos dice que era muy temprano en la mañana. Muy temprano en la mañana. Yo sé que algunos de nosotros en alguna oportunidad nos hemos tenido que levantar temprano, justamente los domingos de Pascua, para asistir al servicio de resurrección.
en algunas iglesias los servicios se hacen a las 6 de la mañana. En otras se hacen a las 7 de la mañana. Muy tempranito, hay que hacerlo temprano, dicen, ¿no? Yo no estoy condenando, nosotros lo hemos hecho en alguna oportunidad, también lo hemos hecho temprano. Pero, ¿saben qué? Por los horarios que a veces se cambian y esto, a veces uno tiene que levantar. Si va a ser el domingo a las 6, el servicio a las 6, uno se tiene que levantar a las 5, máximo, para poder bañarse, ¿verdad? Arreglarse y poder estar listo. Si el día está oscurito, no es tan fácil levantarse. ¿Sí o no? Honestamente. ¿O sí? O yo soy el único aragán nomás. Está oscuro, hay que seguir durmiendo. ¿Así soy yo? Pues sí, tal vez. Pero ¿saben una cosa? Obviamente, cuando es el día de resurrección, el domingo de Pascua, lo que nos impulsa a levantarnos es que hay algo de mayor valor que dormir hasta tarde esa mañana de Pascua. Entonces nos levantamos temprano, tú te levantas temprano y entonces asistes al servicio temprano. Bueno, estas mujeres, ellas también sintieron que había algo más importante que dormir esa mañana de Pascua. Ellas no sabían todavía qué pasaba, pero ellas algo los impulsó, así que se levantaron, agarraron y tomaron las especies aromáticas que ellas habían preparado y se fueron al sepulcro. ¿Por qué ellas prepararon esas especies aromáticas? ¿Sabe por qué? Lo hicieron por amor, pero también por respeto a su Señor crucificado. Ellas iban a ungir a ese cuerpo allá en esa tumba que había sido sepultado. En otras palabras, si usted se da cuenta, ellas esperaban encontrar a Jesús, ¿dónde? Pues muy bien muerto allí en la tumba. No era otra manera. En cambio, leemos en los versículos 2 y 3, dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Me gusta esto. No hallaron el cuerpo. Encontraron la piedra que había sido removida, pero no encontraron a Jesús. Estaban buscando a Jesús entre los muertos y desde luego no lo encontraron. El día de hoy mucha gente sigue buscando a Jesús entre los muertos. Y me da mucha tristeza. El día viernes se reabrió en Ixtapalapa, saben que es el lugar donde se hace una representación, y muchos cristianos le señalan y van y mira, y estos son unos idólatras y todo. Se reunieron 1,5 millones de personas el día viernes. Ellos, con todo su fervor religioso, ¿tenían familia? Sí. ¿Podían irse de paseo? Sí. ¿Podían irse de vacaciones? Sí. Pero por su fervor religioso asistieron a ese lugar. Y ustedes saben que no estoy mintiendo. Las noticias están ahí. O sea, no es algo que yo me lo estoy imaginando, que yo lo creí. Y ustedes saben que así es allá en Ixtapalapa, ¿cierto? Nosotros que conocemos la verdad, ¿por qué no adorar a Cristo verdadero? ¿Por qué no disponernos entonces? Porque esta es la Semana Santa, se dice. No fue creada en nuestro honor, fue creada en honor a Él. ¿A Él? ¿A quién? A Jesucristo. Pero ellos se reúnen y estaban buscando entonces a Jesús entre los muertos. Pero no solamente eso, mire, me pongo a pensar en los eruditos. Hay eruditos, gente estudiosa de la Biblia, que dan cátedra en las universidades. Se saben la Biblia más que usted y que yo, entre todos juntos. Se saben al revés, dan cátedra, pero no creen en la resurrección de Jesús. Eruditos. Pienso en aquellos que tienen ya, como se dice acá, un buen chorro de años en las iglesias.
pero en su vida no hay un fruto digno de que verdaderamente están adorando al Jesucristo que ha resucitado. Están adorando a un Jesús que ha resucitado, pero todo está en su imaginación, no es el de la Biblia. Están buscando a un Jesús entre los muertos. ¿Sí me entienden la idea? Pero también pienso en los arqueólogos, que son gente muy estudiosa y que todavía dicen Israel, no, que siguen cavando y cavando para encontrar la tumba de Jesús. ¿Se han leído las noticias, supongo? En algún momento siguen cavando. Esta sí es la tumba de Jesús. Resulta no es la tumba de Jesús. Y siguen cavando y siguen cavando, buscando a Jesús. ¿En dónde? Entre los muertos. Pienso en las personas que agarran un crucifijo con un Cristo, entre comillas, no es el Cristo, está crucificado, y con eso ya cree que se salvan, y ponlo acá y abre la Biblia y ponlo allí, y ya están buscando a un Cristo entre los muertos. Todas estas personas, puedo seguir mencionando la lista por si acaso, pero quiero resumir, todas estas personas tienen algo en común. Todas están insistiendo en buscar a Jesús entre los muertos. Si alguien busca a Jesús entre los muertos, ¿lo encontrará? Jamás, porque Él no está allí. Frank Morrison, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado a este nombre, y si no, ahora que terminemos, anote este. Frank Morrison fue un hombre que fue a buscar a Jesús entre los muertos. Morrison fue un periodista británico que vivió a principios del siglo XX. Frank Morrison no era cristiano, era un periodista excelente. Él admiraba a Jesús como una persona. Morrison era un escéptico que sentía que estas historias sobre Jesús no eran más que un mito o una leyenda. Él no creía, especialmente la historia de la resurrección. ¿Cómo? Eso no es lógico, eso no es posible. Entonces se le ocurrió una idea brillante a Frank Morrison. ¿Por qué no probar? Yo con mi pericia, con mi habilidad que tengo de periodista de investigación, voy a investigar y voy a escribir un libro demostrando que Jesucristo nos resucitó. Esa era la idea magnífica de él. Voy a usar todas mis habilidades periodísticas para profundizar en esta historia que es un fiasco. Yo, decía Frank Morrison, voy a demostrar que Jesús nunca resucitó de los muertos. Así que se propuso, iba a hacer una investigación exhaustiva y luego iba a escribir un gran libro, un libro que iba a ser un éxito de ventas según lo que él tenía planificado. Él iba a presentar los hechos históricos acerca de Cristo, los eventos que rodearon a su muerte. Así que Frank Morrison fue a buscar a Jesús entre los muertos. ¿Y sabe una cosa? Nunca lo encontró. Lo que sí encontró es exactamente lo que Lucas nos dice en esta mañana, el día de hoy. Frank Morrison encontró la piedra removida, pero no encontró el cuerpo de Jesús. En cambio, encontró al Cristo resucitado y puso su fe en Él como su Señor, como su Salvador y como su Rey. Me encanta especialmente, hermanos, este título de que escribió Frank Morrison. Escribió un libro bastante famoso. El título es entre signo de interrogación. ¿Quién movió la piedra? Así se llama. Tal vez usted lo pueda comprar. ¿Quién movió la piedra? Así se llama el título del libro. Y me encanta el título del primer capítulo. Lo leí por si acaso. El primer capítulo de este libro se llama El libro que se negó a dejarse escribir. El libro que se negó a dejarse escribir. ¿Por qué? Porque él iba a escribir un libro demostrando que Jesús no había resucitado. ¿Recuerden? ¿Sí o no? ¿Sí me entendieron lo que dije? Y ahora
cuando comienza a hacer la investigación, se da cuenta que eso no es verdad, sino que todo lo contrario, que Jesús sí ha resucitado. Y de ahí cambia el título y pone: ¿quién movió la piedra? Y entonces, y él dice: yo quería empezar, quería hacer un libro, pero ¿saben qué? Nunca lo escribí. Escribí otro libro demostrando todo lo contrario. Y su prefacio, que es bastante corto, quisiera que me permitan leérselo. Miren lo que dice. Él dice en el prefacio, dice: este ensayo es en cierto modo tan inusual y provocativo que el escritor cree conveniente exponer aquí muy brevemente cómo el libro llegó a tomar su forma actual. En un sentido, no podría haber tomado otro, ya que es esencialmente una confesión, la historia interna de un hombre que originalmente se propuso escribir un tipo de libro y se vio obligado por la simple fuerza de las circunstancias a escribir otro libro muy diferente. No es que los hechos mismos hayan cambiado, pues están registrados imperecederamente en los monumentos, en los registros, en las páginas de la historia humana. No lo cambié yo, están ahí. Pero la interpretación que había que acompañar a los hechos, eso sí sufrió un cambio. De alguna manera, la perspectiva cambió, no de repente como un destello de intuición o inspiración, sino que el cambio que se produjo en mí fue lentamente, casi imperceptiblemente, por la propia fuerza de los hechos mismos. No podía ir en contra de los hechos. Frank Morrison se propuso escribir un libro que desmintiera la resurrección de Cristo. En cambio, él terminó escribiendo lo que se ha convertido en un clásico para muchos cristianos. Si usted tiene oportunidad de adquirir ese libro, se lo recomiendo. Morrison fue a buscar a Jesús entre los muertos, pero no lo encontró ahí, y tampoco lo encontrará nadie que lo busque ahí. Si alguien quiere encontrar a Jesús, no puedes ir a buscar entre los muertos, debes buscarlo entre los vivos. Y eso nos lleva a la buena noticia de la Pascua. Mire la buena noticia, versículo 4 y 5. Mire: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Está claro que estos hombres no eran hombres ordinarios. Dice que es como que aparecieron de la nada, que sus ropas todavía estaban resplandecientes como un relámpago. Los otros evangelios nos confirman que estos hombres eran ángeles. Así lo dicen las escrituras. Es decir, eran mensajeros enviados por Dios, y sus ropas todavía brillando por la gloria de haber estado en la presencia de Dios. Todavía estaban así. Ahora bien, yo nunca he conocido un ángel, a menos que yo sepa. Se sabe que los ángeles viajan siempre disfrazados de diferentes maneras, pero la Biblia dice que cada vez que aparece un ángel en gloria, siempre se sucede una cosa: la gente pone sus rostros a la tierra. Una y otra vez lo vemos en las escrituras. Es, diríamos, una reacción instintiva. Los ángeles son seres majestuosos, gloriosos, y nosotros humanos simplemente caemos rendidos delante de esa majestuosidad. Y las mujeres de la tumba, que fueron allá a la tumba, pues no eran diferentes. En su miedo, las mujeres, ¿qué hicieron? Dice: inclinaron su rostro en la tierra. Y los ángeles le preguntan a la señora, a las mujeres estas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Estoy en el versículo 5, por si acaso, de Lucas 24:5. Ya voy en el 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hermanos, esto es algo que hemos visto varias veces en nuestro estudio sobre el camino a Jerusalén.
Jesús le dijo a sus discípulos una y otra vez lo que sucedería cuando llegarían a Jerusalén. Jesús le dijo que Él sufriría. Jesús le dijo que Él sería crucificado. Pero también Jesús les dijo a sus discípulos que Él resucitaría el tercer día de entre los muertos, se iba a levantar. Por lo tanto, el arresto de Jesús no tendría que haber sido una sorpresa para sus discípulos. La crucifixión y la muerte de Jesús tampoco tendría que haber sido una sorpresa para ellos. E incluso, hermanos, la resurrección de Jesús tampoco tendría que haber sido una gran sorpresa para ellos, porque Jesús les habló de todas estas cosas por adelantado. Y sin embargo, de alguna manera, el significado de estas cosas como que se les escapó, como que no les cayó el 20. Solamente después que ocurrieron estas cosas es que comenzaron a recordar las palabras que Jesús les había mencionado y comenzaron a hilvanar los hechos y comenzaron a relacionar todo. Y así fue como estas mujeres se presentaron con esas especies aromáticas en la tumba de Jesús en la mañana de Pascua en busca de un hombre muerto. Con razón le preguntaron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Amados hermanos, esa es la buena noticia del domingo de Pascua. Jesús ha conquistado el pecado, Jesús ha conquistado la muerte y Jesús ha conquistado la tumba. Resucitó de entre los muertos en la mañana de Pascua y Él el día de hoy está a la diestra de Dios Padre, vivo, pero a la vez intercediendo por todos sus hijos. No lo hallarás entre los muertos, porque Él está entre los vivos y Él es el que ofrece la vida eterna. La Biblia nos dice que lo que nosotros confiemos en Cristo, todos aquellos que confían en el Señor, seremos partícipes de su resurrección. Cuando nosotros tenemos claro esto, el miedo a la muerte y el juicio final desaparecen. Yo no tengo miedo a que vaya a morir. Ya no tengo miedo al juicio final cuando me tenga que presentar. Porque sé que cuando me presente, no iré simplemente tal como soy, sino que me presentaré por los méritos de Jesús. Porque Él vino y un día interceptó mi corazón. Vino un día a mi vida y me salvó. Pero también hay una evidencia de que me ha salvado. No que soy perfecto, pero sí que lo amo. Y que cuando yo peco, corro siempre a la cruz. Corro a arrepentirme una y otra vez. Eso no significa que tal vez yo no me enoje nunca y que viva como un santo. No es así. Pero lo que sí es cierto, que cada vez que yo peco, me estoy arrepintiendo. Una y otra vez. Por lo tanto, no tengo más temor ni a la muerte ni al infierno. Eso es lo que hace la resurrección de Jesús. Muchas veces decimos: yo tengo temor por mis hijitos, pobrecitos. Y mi pregunta muchas veces les hago es: ¿tú vas a cuidar a tus hijos mejor que Dios? Porque si Dios te va a llevar o me va a llevar, Él los va a cuidar y lo va a hacer mejor que nosotros. Pero es cuando estamos seguros. Pero cuando no estamos seguros, yo no quiero irme, están que no, yo quiero. No. Cuando uno está seguro en el Señor, en la resurrección de Jesús, cuando hemos puesto firme nuestra fe en Él, está bien. Cuando llegue la hora, va a llegar. ¿O no? ¿Ya se pusieron tristes?
En lugar de alegrarnos porque ya no enfrentamos, o sea, ya no nos debe dar temor. Muchos quieren irse con Cristo, pero no quieren morir. Ese es algo ilógico. En estos tiempos, la única manera de poder irse con Cristo es que Cristo venga por su iglesia, y hasta el momento todavía no ha llegado. Podría ser de aquí a 1 minuto, de aquí a 5 minutos, pero todavía no es. Y la otra manera de poder ir con Cristo es que nos muramos, no hay más. Pero cuando preguntas cuántos se quieren morir, a ver, hagamos un ejercicio. ¿Cuántos se quieren morir para estar con Cristo? ¿Ah? ¿Y cómo quieren estar? ¿No quieren estar con Cristo? Pero no levantan la mano. ¿Se dan cuenta cómo nosotros estamos tan apegados a este mundo, a esta tierra? Ay, mis nietecitos, quiero verlos crecer. Mis hijitos todavía están chiquitos. A mi esposo lo dejo solo, pobrecito, fíjate, no. Y podemos poner tantas cosas. Pero la cosa es que estamos tan apegados y acostumbrados. Es que mi casa lo acabo de construir, recién la estoy aquí. El coche, fíjate que no lo he disfrutado tanto. Todavía tiene pocos kilómetros. Así somos los seres humanos. ¿Sí se da cuenta? Es lo único que demuestra ¿qué cosa? Que estamos tan apegados a las cosas de este mundo. Y espero que esto como que nos haga caer el 20 y que la resurrección nos ayude a comprender, hermanos, realmente que hay cosas mucho más importantes que las cosas de acá. Así que esas son las buenas noticias, que ya no, los hijos de Dios ya no tenemos y no debemos tener temor ni a la muerte ni al juicio. Yo pregunto, ¿acaso no son buenas noticias esas? ¿Sí o no? Cristo ha resucitado. Está a la diestra, no se olvide. Esa es la buena noticia de la Pascua. Pero ahora quiero una pregunta. Ahora que ya sabe la buena noticia, ¿cómo vas a responder frente a esa buena noticia? Y en el pasaje que leímos hay varias respuestas. Primero quiero que veamos la respuesta de las mujeres. Vemos la respuesta de las mujeres, versículos 10 y 11. Dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Fíjense bien, hermanos. Las mujeres fueron al sepulcro, no lo encontraron. Los ángeles le dijeron que ha resucitado. ¿Qué hicieron? Regresaron del sepulcro. ¿Y qué hicieron? ¿Comenzaron a qué? A hablar, a contar todas estas cosas a los apóstoles y a todos los que estaban con ellos allí. Deben haber estado asustadas. Deben haber estado confundidas, ¿sí o no? Ciertamente ellas todavía no habían comprendido a cabalidad lo que acababa de pasar, pero una cosa podían hacer, y ¿saben qué? Compartir lo que ellas sabían. Por lo tanto, hermanos, si tú eres un cristiano es nuevo, no has entendido todo, no importa, pero lo que sabes, eso tienes que compartir. Eso es evidencia de un cristiano que cree verdaderamente en la resurrección de Jesús. Ay, es que yo no le entiendo, es que no sé qué. No, lo que tú entiendes, eso es lo que compartes. Ellas no entendieron la resurrección completa. ¿Sí entiende usted eso? Estoy tratando de traer la aplicación para nuestras vidas el día de hoy. Ellas compartían, ¿qué cosa? Que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí en la tumba. Ellas podían compartir que los ángeles les habían dicho a ellas que Jesús había resucitado, de entre los muertos se levantó. Las mujeres creyeron y compartieron su fe con los demás. Yo pregunto, ¿tú eres un cristiano que cree verdaderamente en la resurrección de Jesús? Romanos 9:10 nos dice: confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que lo resucitó entre los muertos. Si es así, entonces demuéstralo. ¿Sabes cómo? Compartiendo tu fe con otros, tal como lo hicieron estas mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús.
Jesús murió, es verdad, pero resucitó de entre los muertos y Él está vivo para siempre. Y esas son las buenas noticias. Y las buenas noticias, escúchame bien, las buenas noticias siempre son para compartir. No te quedes con las buenas noticias de Pascua para ti solo. Eso sería egoísta. Compártelo con otras personas. Comparte con tus conocidos esas asombrosas buenas noticias de que Dios, el Padre, envió a este mundo a su Hijo a morir por pecadores y que Jesús ha resucitado al tercer día. Qué mejor manera, hermanos, de responder a las buenas noticias de la Pascua que compartirlo con los demás. Así que esa es nuestra primera forma de responder esta mañana. Cree y comparte. La segunda manera estaba la respuesta de los apóstoles, o al menos su respuesta inicial. No significa que fue la respuesta final, pero la respuesta inicial de ellos fue: no creas y no hagas nada. ¿No cree? Vamos a la lectura, versículo 11. Lucas 24:11. Fíjese lo que dice. Mas a ellos, habló los discípulos, mas a los discípulos podríamos decir también, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Las mujeres creyeron las buenas nuevas de la Pascua y por eso compartieron con fe con otros. Los apóstoles no creyeron y por eso no hicieron nada. ¿Sí se da cuenta? A menos que tú no hayas creído, no hagas nada. Sigue tranquilo así como estás. Ahora bien, me alegra decirles que los apóstoles luego cambiaron de opinión sobre esto. Pero esta es su respuesta inicial. Su respuesta inicial refleja, hermanos, la respuesta de muchas personas el día de hoy. Ellos no creen en todas las cosas sobre Jesús. Todo, incluso a algunos hasta les parece una tontería, por eso es que no hacen nada. Rechazan de plano toda la historia de Jesús. Siguen viviendo sus vidas como si no pasara nada. O como si no hubiese pasado nada aquella primera mañana de Pascua. No pasó nada. No dicen eso, pero su vida demuestra que eso es lo que piensan. Y yo pregunto, ¿será que esa es tu respuesta hoy? Como la respuesta inicial de los discípulos. Yo estoy seguro, has escuchado la historia de la Pascua, pero tal vez nunca has hecho nada al respecto. En alguna oportunidad o alguna vez has pensado, bueno, está bien para esas personas en la iglesia, pero no tiene que ver conmigo. Si tú piensas eso, que otros tienen la responsabilidad de compartir y no contigo, te estás perdiendo las noticias más maravillosas que el mundo, un mundo en caos como el que estamos viviendo, pueda recibir. ¿Tú crees que todo el mundo sabe de Jesús? No es cierto. Algunos tienen una idea pero demasiado vaga, no saben de Jesús absolutamente nada. Salvo que tú te muevas solamente entre cristianos y ex cristianos. Pero gente fuera de eso no saben de Jesús. Muchos incluso me han dicho, yo pensaba que era de otra manera. No saben de Jesús. Si Jesús resucitó de entre los muertos, eso significa que si pones tu fe en Él, entonces tú también un día vas a resucitar de entre los muertos. ¿Te suena esto a una gran tontería? Porque el día de hoy, cuando asistimos a un funeral, aunque la persona nunca le importó Cristo, dice, descansa en paz. Jamás va a descansar en paz. Esa es una mentira realmente. Aquel que va a descansar en paz es el que ha puesto su fe en Jesucristo, el Cristo resucitado, el que estamos nosotros celebrando hoy, que ha puesto su fe, pero además que se ha arrepentido. Solamente esas personas son las que van a descansar en paz. Yo tuve la oportunidad de estar en los momentos finales de nuestra hermana Jovita. Nuestra hermana Jovita fue regidora del municipio de San Pedro, fue hermana de nuestra hermana Martita, de nuestra hermana Marta, que también ya está en la presencia del Señor. Y yo recuerdo que le dije a mi esposa, voy a ir porque mi hermana Jovita me dijo que quiere platicar conmigo.
Sí, vete, me dijo, ve rápido. Ya me dio las instrucciones de cómo llegar, porque yo no conozco muy bien, ustedes saben. Y ya me dio las instrucciones, ya fui, llegué, subo rápido y encuentro a la hermana Marta ahí. Me dice, pásale, pastor, le está esperando mi hermana. Pasé, leímos las escrituras, cantamos, ella cantó conmigo, yo lo llevé, saben que no soy bueno cantando, entonces, pero llevé el celular, todos tenemos el celular, ¿verdad? Y ya tenía lista la canción que sé que le gustaba, ¿no? Entonces le puse y nos pusimos a cantar ahí los tres. Ella estaba cantando, terminamos de cantar y me dice, pastor, nunca se canse de predicar el evangelio de Jesucristo. Aunque se levanten gente en contra de usted, usted siga predicando el evangelio de Jesucristo. Luego vienen, tocan la puerta. Le conté a mi esposa toda esta historia, ya la sabe. Tocaron la puerta y dijeron, discúlpenos, es la hora de cambiarle, de hacer su aseo personal. Ustedes saben, ¿no? Cuando están en el hospital es lo que pasa. Salimos, estábamos en la sala esperando con la hermana Martita, estábamos platicando. No pasaron ni 5 minutos y nos llaman que acababa de fallecer. Ni siquiera dio oportunidad para que le hagan todo el aseo personal que tendrían que haberlo hecho. ¿Cómo se fue? En paz. En paz. Y también podría, quiero que ustedes vean, entiendan el ejemplo, hermanos. Algo vivo, no algo que nos contaron tan lejos, porque a veces pensamos, o el caso de nuestra hermana Martita, yo estuve presente ahí también, presente en el momento en que el Señor partió con el Señor. Hermanos amados, realmente no hay mayor paz que el día, que el momento en el que vamos a ir a la presencia del Señor. Eso sucede cuando verdaderamente lo conocemos, cuando verdaderamente somos sus hijos, verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Él descansamos. Como les decía al empezar y contarles lo que estaba meditando de Zacarías capítulo 3 del sumo sacerdote Josué. ¿Por qué podemos descansar? No por toda la maldad que hay en nosotros, sino porque Él resucitó y Él es el que nos da vestiduras nuevas y además nos pone una corona, hermanos. Y esto nos llama entonces, nos impulsa ¿a qué? A poder responderle apropiadamente. Y yo pregunto, ¿cómo vas a responder tú? Porque si tú piensas y dices, oh sí, yo sé que tal vez pase, pero piénsalo, si esto es verdad, que vas a resucitar, tendrías que comenzar a meditarlo. Tendrías que comenzar a cambiar tu agenda. Tendrías que comenzar a cambiar tu forma de pensar. Cualquier persona que haya enterrado a un ser querido en el panteón, él desea absolutamente que esto fuera cierto. Y esto es cierto, pero solamente para aquellos que han puesto su fe en el Señor. Pero la respuesta inicial de los apóstoles a ese informe que trajeron las mujeres sobre la resurrección de Jesús, que fue de rechazo completo, hermanos. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Fíjense bien, porque una cosa es decir con nuestros labios que creemos, ¿cierto? ¿Sí o no? Todo el mundo podemos decir sí, yo creo que es con nuestros labios, pero otra cosa es lo que hay dentro del corazón, cómo obramos. Entonces, estas son las únicas dos opciones. ¿Crees y compartes tu fe o no crees y no compartes? ¿Crees que Jesús resucitó entre los muertos o no crees? En un principio parecería que estas son las dos únicas opciones, las de las mujeres y la respuesta inicial de los apóstoles, pero no, hay otra opción, y esa tercera opción la encontramos en la respuesta de Pedro. Versículo 12, acompáñenme, fíjese bien. Lucas 24:12. Pero levantándose Pedro, fíjense bien, levantándose Pedro, lo dijo, no te creemos, dijeron los discípulos, pero Pedro se levanta. Ya sabemos cómo es el carácter de Pedro, ¿no? Siempre el impulsivo y esto. Entonces, levantándose Pedro, dice, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
Si tú en esta mañana no estás seguro con la resurrección de Jesús, hay una tercera opción que puedes tomar en lugar de simplemente rechazarlo como una tontería. Puedes hacer lo que hizo Pedro. Puedes comprobarlo por ti mismo. Pedro corrió hacia la tumba. Pedro examinó las evidencias y vio que la piedra había sido removida. Entró a esa tumba vacía, vio los lienzos o las tiras de lino que una vez estaban conteniendo el cuerpo de Jesús, pero ahora estaban solas, tiradas allí en el suelo, y fue a buscar a Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando salió de regreso a buscar a Jesús, ¿sabes qué pasó? Lo encontró. No entendido en una tumba, sino resucitado y vivo. Y la Biblia nos dice que Jesús se apareció primero a Pedro antes que aparecerse a los demás. 1 Corintios 15, 5, justamente lo que leían nuestros hermanos antes. Dice versículo 1 Corintios 15, 5. Y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, recuerde usted. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Esto debe haber ocurrido en algún momento después de que Pedro salió de la tumba. Pedro aún no estaba preparado para creer que Jesús estaba vivo, pero no lo descartó como una tontería. Es más, él lo comprobó por sí mismo y él se encontró, diríamos, con el Cristo vivo. Tal vez tú podrías decir, bueno, es que está bien para Pedro en esos tiempos. Él pudo correr hacia la tumba vacía y comprobarlo. Yo no puedo hacer eso hoy. No puedes ir a la tumba y comprobarlo. Pasaron muchos años. Tal vez vayas y lo vas a encontrar vacía, pero ¿quieres algo más? Puedes hacer lo que hizo Frank Morrison. Él no creía, pero al menos él comprobó los hechos por sí mismo. Podrías leer ese libro de Frank Morrison, ¿Quién movió la piedra? Así se llama. O bien el libro de Josh McDowell, quien escribió Más que un carpintero. O tal vez el libro de otro periodista de Chicago, Lee Strobel, que escribió El caso de Cristo, que fue el primer libro que yo me leí sobre la resurrección. Un libro extraordinario también, El caso de Cristo, así se llama. Lea, agarre buenos libros y lea. El periodista, investigador, él es un erudito, ganó premios, ganó un premio Pulitzer si no me equivoco. ¿Y saben qué? Él quiso demostrar a su esposa que Jesucristo, eso era simplemente nada. Era una leyenda que no existía, que eso no. O tal vez a usted le gusta Tim Keller, él escribió La razón de Dios. Lea esos buenos libros. Hay un gran número, hermanos, de buenos recursos que le van a presentar evidencia sobre la resurrección de Jesús. Mi esposa me ha dicho, no, pero ¿tú crees que todo el mundo va a leer? No leen, me dice. ¿No crees que todos son como tú? Bueno, si no le gusta leer, hermano, hable conmigo y permítame compartir un buen tiempo para poder explicar sobre la evidencia de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Si tú tal vez aún no estás listo para creer esta mañana, no lo descartes, no lo deseches. Sé como Pedro, compruébalo por ti mismo. Los ángeles preguntaron a las mujeres esa primera mañana de Pascua, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Déjame decírtelo de nuevo. Si buscas a Jesús entre los muertos, nunca lo encontrarás allí. Pero si buscas a Jesús entre los vivos, si confiesas que Jesús es el Señor, si tú crees con todo tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y te arrepientes, con toda seguridad lo vas a encontrar. Y no solamente eso, sino que serás salvo. Jesucristo está vivo, Él ha resucitado y ha resucitado de verdad. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza y a Él sea nuestro agradecimiento eterno. Hermanos, necesitamos realmente reconsiderar nuestro cristianismo al poder tener una comprensión clara de la resurrección de Jesús. Nosotros tenemos la verdad, pero no basta con tenerla, hay que practicarla. Si los católicos 1,5 millones estuvieron el Viernes Santo,
Y dejaron muchas cosas que hacer también, no crea. Si nosotros decimos que tenemos la verdad, tenemos que estar dispuestos a poner en práctica lo que hay en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Que el Señor les bendiga, mis amados. Que el Señor les bendiga. Y que esta palabra que hoy hemos aprendido, que hoy se expuso, pueda comenzar a trabajar en nosotros, en nuestra vida y en nuestros corazones.